bueno, con estas cuestiones que ahora, al menos en el sistema educativo nacional en México, pues está como impulsando cada vez más, que se habla de inclusión, que se habla de el aprendizaje universal, que se habla de los ajustes razonables, que se hablaba de las adecuaciones curriculares. Es algo importante de la estrategia pedagógica que los maestros podrían implementar en sus aulas, pueden ayudar justamente a quienes padecen el trastorno por déficit de atención. Sí hay una serie de desajustes y que los profesores de pronto se sienten abandonados o se sienten perdidos, incluso también algunos papás de, ¿y qué hago? O sea, mi hijo tiene que estar en una escuela tradicional, en una Montessori, ¿cuál es el sistema también que tienen que tener estos niños para poder aprender en el aula, ¿no? Adquirir todos estos conocimientos y aprendizajes. Claro, mira, mucho parte de que, bueno, como sabemos, muchos niños y niñas que padecen TDA han requerido de educación especial, ¿no? Y entonces pueden caer dentro de estas personas que tienen estas necesidades educativas especiales. Y que incluso, bueno, la propia Secretaría de Educación Pública en México, como también incluso la UNESCO y otras instancias internacionales, lo ponen como en consideración para los países que necesitan hacer ciertas adecuaciones, se le decía antes, para poder favorecer el aprendizaje de personas que tienen dificultades, ¿no? Que pueden ser por alguna discapacidad, ¿no? Un niño ciego, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, alguien que tiene incluso parálisis cerebral, etcétera. Y poco a poco también, obviamente, pues empezaron a acercarse a quienes tenían algún padecimiento que tal vez no tenía una consecuencia tan severa como los que acabo de mencionar, sino que tienen algunos problemas de aprendizaje, dislexia, disortografía, y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues sabemos que tiene sus requerimientos al respecto por la manera en que estos niños y niñas aprenden. Entonces, bueno, pensando en la inclusión, ¿no? Que es uno de los ejes ya transversales, no nada más en México, porque es algo que se ha pedido a nivel mundial, de justamente favorecer que quienes tengan alguna dificultad no sea motivo de que sean excluidos, relegados, discriminados, sino al contrario, que puedan estar incluidos dentro de todos los procesos escolares. Antes así se hablaba, Juan Carlos, de escuelas de atención, ¿no? Especializada para niños con alguna condición o con alguna barrera para el aprendizaje, ¿no? Y escuelas, digamos, para el resto, ¿no? Y sí había como una, digamos, segregación de niños. Después las escuelas empezaron a pararse el cuello diciendo que eran inclusivas, ¿no? Que podían incluir a otro tipo de condiciones, ¿no? Pero ahora, Juan Carlos, ya es obligatorio, o sea, ya no es las escuelas que se paran el cuello diciendo somos inclusivas, sino ahora es una obligación, es por ley que tienen que tener esta diversidad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero ahí viene el siguiente punto. Una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo sepas hacer. Y Exacto. entonces también los docentes, obviamente frente a grupo, pues empezaron a ser requeridos por las propias políticas educativas de los países y a su vez por las propias políticas de las instituciones donde laboran para poder hacer efectiva esta inclusión. Entonces viene lo que se le empezó a denominar como el diseño universal del aprendizaje, que eso, bueno, en México ha cobrado mucha fuerza, y que el diseño universal del aprendizaje parte justamente de algo que tú mencionaste, Yolanda, de las barreras, ¿no? Por ejemplo, si tienes un niño con una discapacidad motora que se tiene que desplazar por silla de ruedas, pues obviamente que una barrera para que acceda al aula puede ser que tenga como una rampa o un Una rampa. elevador para poder llegar. Este diseño universal del aprendizaje que empezó a acomodarse de diferente manera, empezó también a tomar en cuenta que estas barreras tenían que incluir no nada más la estructura o la infraestructura física de una institución, sino aquellas situaciones que podían ser un obstáculo para aprender. Por ejemplo, otra barrera puede ser una barrera de género, que por ser niña
no le permitas acceder a una determinada clase o a una determinada escuela y solamente a los niños, ¿no? O viceversa, Ujú. o por justamente alguna consideración de algún padecimiento como puede ser el TDA, ¿no? En donde entonces ya no es precisamente una infraestructura física, sino que ya empieza a ser una barrera de tipo incluso también ideológico o una barrera de tipo pues de falta de conocimiento. Podríamos decir que por ignorancia, por no poder saber cómo hacer que este niño y esta niña puedan ser no solamente integrados al aula, sino incluidos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, Ujú. el diseño universal del aprendizaje toma en cuenta todas estas variables para poderlo acomodar. Y lo dice en universal porque en teoría lo que tú hagas para uno tendría que también serle útil a los demás. Y si no, no estorbarle o no afectarle. O sea, no hacer menoscabo de unos para beneficiar a otros. Y la verdad me vino a la mente como la diversidad que puede haber en un grupo de 30 niños, 40 incluso que tenemos en México, y con la diversidad que puede haber dentro, incluso de niños que aprenden a través de lo visual, otros a través de lo auditivo, otros a través de lo kinestésico, y me situé también en el papel del docente, ¿no? En la diversidad de programas o de actividades que tiene que hacer precisamente para que todos los niños le puedan servir, ¿no? Pero sobre todo aquellos que tienen alguna barrera o alguna condición. Y también me situé en muchos profesores, ¿no? Que pues no es que no tengan la capacidad, Juan Carlos, sino no tienen la capacitación. Y precisamente estoy de acuerdo contigo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ahora, hay que tomar en cuenta que el diseño universal es como la propuesta marco, ¿no? No es, no es precisamente como, haz de cuenta, es el instrumento, pero no es la herramienta, ¿ok? O sea, es el instrumento porque es como si fuera la caja de herramientas, pero realmente el Ajá, martillo y la ok. llave de tuercas y el desarmador vendría a ser justamente el ajuste que haces, ¿no? El ajuste desde Ok. el punto de vista pedagógico. Entonces, pero el marco de referencia sí es este diseño universal, en donde sí ha sido como algo enfático de no mires nada más las barreras físicas, sino también mira las barreras ideológicas y mira también las barreras del aprendizaje que por condiciones de salud mental pueden tener algunos niños y algunas niñas. Y lo que antes se conocía como las adecuaciones curriculares, se trataba de adecuar un poco justamente para que el niño que tenía algunas dificultades de aprendizaje recibiera lo mismo, pero adecuado para lo que pudiera. Esto provocó no quiero decir discriminatorio, pero no era completamente inclusivo, ¿no? Ujú. Las Ok. adecuaciones. Entonces, ahora, bueno, lo que se ha hecho y es una nueva como propuesta conceptual es justamente lo de los ajustes razonables. El objetivo es que todo el salón aprenda lo mismo, o bueno, llegue a un objetivo de aprendizaje para todos. Pero entonces, ¿cómo ajustas ese procedimiento didáctico, ese procedimiento de tu aplicación del aprendizaje, de la enseñanza, para que se logre ese aprendizaje por el niño o la niña, independientemente de las situaciones que tengan? Quiero entender entonces que hay niños con ciertas condiciones, ¿no? O sea, como por ejemplo síndrome de Down. Pero también quiero entender si hay niños con ciertas barreras. O sea, que no es lo mismo. Yo tengo una barrera y ustedes la ven, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uso lentes. Esa es una barrera y para lo cual necesito ciertas adecuaciones o ajustes. A lo mejor como sentarme cerca del pizarrón, yo qué sé. Y me imagino que lo mismo pasa con los niños con TDA. O sea, tienen una barrera. O sea, hay que hacer ciertas adecuaciones, pero lo van a poder hacer al igual que los otros niños, que los neurotípicos, como se les llama. Efectivamente, pensar en las barreras, tanto de infraestructura como físicas, pues sí, si no ves bien, pues te acerco, te hago las letras más grandes en el pizarrón, uso un gis de un color más potente para que lo puedas visualizar. Al mismo tiempo que te quito distractores de a un lado. Entonces empiezas a pensar, ¿ves? Y entonces por eso los ajustes
son razonables para facilitarte el aprendizaje. Porque algo más que le puedes agregar es que cuando escribo, ¿qué pasa si también lo voy diciendo? Entonces, entonces el niño no solamente lo ve, sino también lo está escuchando. ¿Qué pasa si además de que en lugar de que lo digas tú, le pides al niño que sea el que lea una palabra? Entonces, al leerla y repetirla, entonces en teoría va a lograr mejor el proceso de memoria, ¿no? Y va a guardar, entonces, y va a ampliar su vocabulario. Entonces, si te fijas, es un proceso dialéctico, o sea, es todo y es muy bonito, déjame decirte que como docentes es muy bonito el poder hacer ese trabajo con los niños y con las niñas, pero sí es exigente, o sea, también esa es una realidad. Sí le exige al docente uno conocer, o sea, si tú no conoces el TDA, si no conoces dislexia, si no conoces problemas del aprendizaje, si no conoces impulsividad, si no conoces otras cosas, pues no vas a poder hacer ajustes. Entonces, Claro. el principal motivo de arranque es conocer a lo que te estás enfrentando con el niño en cuestión. Ya, y mira, voy a retomar aquí porque ya me están corrigiendo y se los agradezco. Aquí dice Katy, buen día. Las barreras no son traer lentes o no ver bien. Las barreras están en la interacción con los contextos. La barrera que alguien con debilidad visual enfrenta sería que los materiales con que trabaja tengan letras muy reducidas. Gracias, Exacto. Cari. Y por eso es ambicioso, pero podría y debe de ser mucho más efectivo. O sea, en teoría los niños y las niñas tienen que verse favorecidos. Ahora, todo esto, Yolanda, también es importante decirlo, que se debe de hacer dentro de la escuela regular. O sea, hay casos que sí, van a tener que ir a educación especial o van a tener que ir a otro tipo de colegios o escuelas, ¿no? Pero lo ideal es que dentro de la escuela regular los docentes tengan las competencias suficientes para poder trabajarlo con sus alumnos y con sus alumnas para que puedan recibir entonces todo esto. Sí requiere al principio por parte de los docentes práctica, sin duda, porque hay estas cosas pues un poco sí se basan en el ensayo y en el error hasta que dominas y se vuelve parte de una metodología propia de tu trabajo dentro del aula, ¿no? Al principio, pues sí, habrá cosas que vas cometiendo errores, hay que depurarlas y hay que ver qué te funciona y qué no te funciona para que pueda ser pues visible, ¿no? Que realmente pueda cumplir para lo cual está. Por supuesto que todo primaria y secundaria también merece tener los ajustes razonables, ¿no? Todo lo que es educación básica, ¿no? Incluso desde preescolar, aunque preescolar obviamente tiene más como un interés de la parte inicial de la socialización y luego ya empieza a incorporarse más cosas, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Ahora, no hay un recetario, ¿eh? Si tú me dices, oye, ¿por qué no les damos ajustes? A ver, y pues vamos a decirles, anoten, saquen pluma y papel y ajuste 1, ajuste 2, ajuste 3, no. Más bien es que tengan esa mirada holística, ¿no? Que tomen en cuenta el entorno, que tomen en cuenta si es niño, si es niña, la edad, los recursos que tiene disponibles, no nada más ahorita en el aula, sino en casa, si tiene o no tiene un trastorno, si está o no está bajo tratamiento, y si el tratamiento está funcionando o no está funcionando, ya sea farmacológico, psicológico, qué tan empapados están del propio trastorno los padres de familia, qué tan empáticos con la propuesta de la escuela, entonces, etcétera. Entonces, si te fijas, va más allá de solamente ponerle una rampa a alguien, ¿no? O ponerle un elevador, claro, o que tenga un lazarillo para que pueda entrar a la escuela, no, tiene que ver con mucho más allá y como bien decía por ahí una de las personas ahorita que nos escribió en el chat, pues el contexto, tomar en cuenta todo el contexto es fundamental. Y los contextos son distintos, no es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo una escuela urbana en una exigencia de un plan bilingüe en una exigencia de un plan que no es bilingüe. Incluso a veces si tiene docente varón o docente mujer. Entonces tiene todo va a influir sin duda. Y me encanta el comentario de Cris que dice, los docentes tenemos que hacer equipo con los padres de familia, explicarles de tal forma que conozcan nuestro trabajo y el cómo ayudar a sus hijos, así como también guiarlos para que ellos conozcan el TDA.